Vos suponete, vos sos un traba, ¿no? Te dan un documento de mina. No sos una mina, yo lo lamento mucho. Te dan un documento de mina. No sos una mina, yo lo lamento mucho. ¿Vos cuando ves a Florencia, qué ves? Y yo veo un travesti divertido, que lo conozco desde que empezó, de cuando no tenía tetas. ¿No ves una mujer? No. La pelea de Polino y Flores me divirtió porque ves, son dos tipos. Dos tipos. Somos una sociedad complicada. Escúchame, en la temporada pasada, el cartel más grande de la Avenida Corriente, con todos los espectáculos que había, era el de Florencia de la B, la reina de la calle Corriente. Yo no tengo nada contra Florencia de la B, pero es un señor que hace pis parado, aunque se vista de mujer. Cuando a Flor de la B le dan el documento y Flor de la B dice soy mujer, soy madre, discúlpame, en todo caso sos padre. Disculpame, en todo caso sos padre. Quien va a cambiarse el nombre es el nombre. En el caso de Florencia es porque un derecho de hoy, claro. Vive como mujer, se siente Florencia, se llama Florencia, y todos la tratamos como Florencia. De altura 1,90 mido. Pero no, pero vos me medís 1,72. Y pero yo me siento de 1,90. ¿Por qué necesitas que el Estado lo autorice? Claro. Esto es lo que yo no termino de entender. Vos suponete, vos sos un traba, ¿no? Te dan un documento de mina. No sos una mina, yo lo lamento mucho. Pero sos un traba con documento de mina. No sos una mina. Ahora, no me parece ni bien ni mal. Yo te voy a dar laburo, te voy a querer, voy a festejar Navidad con vos, no te voy a discriminar, lo que quieras. Pero no sos una mina, discúlpame, es así. Cuando a Flor de la B le dan el documento y Flor de la B dice soy mujer, soy madre, discúlpame, en todo caso sos padre. Estamos negando cosas que son evidentes. ¿Sentís que alguna vez tuviste competencia? Sí, hemos trabajado en lugares juntos donde por ahí Florencia no ha querido compartir el escenario conmigo porque obvio que yo en ese momento en bolas la tiraba a la mierda. Hoy con el cuerpo que tengo en bola y de cuerpo estoy pero mucho mejor yo. ¿Por qué te cuesta tanto aceptar que ella se siente mujer aunque? Pero no me cuesta, pero lo acepto. ¿Pero por qué se lo tenés que remarcar todo el tiempo en la cara? Como, ¿por qué le querés recordar todo el tiempo sos hombre? Ya sabemos que es un hombre. Se siente mujer. Perdón, vamos a decir algo. Florencia nació como hombre. Es hombre. Pero ella se siente mujer. Bueno, pues está bien, pero es perfecto, pero es un hombre. También no lo importante es para ella. Sí, está perfecto, pero es un hombre. Las cosas se comporta como una mujer, se viste como una mujer, pero no es mujer, chicos. Cuando a Flor de la B le dan el documento y Flor de la B dice soy mujer, soy madre, discúlpame, en todo caso sos padre. En todo caso sos padre. Bueno, hoy teníamos una suerte de compendio de algunas de las cosas que se escucharon durante toda la semana en los medios de comunicación a partir del caso de Flor de la B, que pobre le han dado sin asco, pero siempre Flor de la B, y también por el lugar que ocupa en la farándula argentina, es como el caso testigo para analizar qué es Flor de la B, qué tiene, qué no tiene Flor de la B. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que como caso y como ejemplo esto nos lleva a discutir otras cuestiones que tienen que ver con el abordaje que hacemos los periodistas, los comunicadores sociales de las cuestiones de diversidad, de género y también de identidad, ¿no? Porque siempre remarcamos esta cuestión del respeto hacia quiénes son los que pueden decidir qué es uno y qué deja de ser uno y en qué momento, ¿no? Hemos invitado a una mesa que vamos a ir presentando, algunos los vamos a tener telefónicamente, otros, y les agradecemos que estén aquí en el piso, nos acompañan, lo vamos a presentar. Está Ariel Bulsico, periodista reconocido de la ciudad, de AM 1330, conduce su programa todas las tardes allí en la radio. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por la invitación. Muchas gracias. Y lo tenemos a Diego Fiori, productor de LT8, conductor de Radio Universidad, productor de canal, no sé cuántas cosas más. Hasta ahí, está bien. Buenas tardes para todos, gracias por la invitación. Bueno, punto de partida, decíamos, el abordaje que hacemos los medios sobre las cuestiones de género. Qué difícil no plantarse cuando ocurren este tipo de intervenciones como las de Jorge Lanata, que son generadores de opinión, como muchas veces se sabe, y terminan generando, bueno, discusiones que uno diría ya no tendríamos que darlas. Sin embargo, se sigue abonando todavía esa cuestión de qué hacemos y qué decimos y de qué modo eso influye sobre la identidad de las personas. Exactamente. Mira, comparto que es una declaración, un tema de debate pasado de moda, absolutamente, no de la temporada pasada, sino de décadas pasadas.
que se sigue hablando y se sigue planteando. Hay varios aspectos por definir, me parece. Primero, en qué contexto lo dice una persona como la Nata en estos momentos. Me parece que la Nata, así como alguna vez dijo que Fantino estaba en un sauna, no sé el lío que se armó ahí, y tantas otras declaraciones que genera para provocar revuelo, hacen que desde hace varios días se esté hablando de Jorge Lanata, que es un poco la estrellita en estos momentos en el periodismo, y que a partir de ayer le encanta ese rol, porque ya conocemos presentaciones anteriores, incluso en teatro, y el momento que vive Lanata en estos instantes hace que sea un poquito la estrellita de moda, donde pareciera que puede decir y hacer lo que se le cante. Ya ha quedado demostrado que muchas de las apreciaciones que ha hecho tuvo que desdecirse, pero una vez que vos decís lo primero ya está dicho. Entonces todos están hablando de él, que es lo que me parece él quiere provocar. Y lo otro, ya entrando en el tema en sí, esto de meterse permanentemente con el miembro, con el órgano sexual de las personas, parece que tienen un complejo con esa situación. Quienes definen a una persona por sus gustos o por sus tendencias en base al órgano sexual. Entonces es tan bizarro y a la vez tan pasado de moda hablar de este tema, que parece que, a mí me parece personalmente, yo en mi programa de radio prácticamente no quise ni tratar el tema. Estamos gastando tiempo en algo que verdaderamente no vale la pena. Sí es cierto que hay un sector de la sociedad que sigue acompañando esa opinión y esa forma de pensar, y acá me parece que es donde sí habría que analizarlo un poquito más claramente, aunque muchas cosas han cambiado. Esto me parece que hay que ir analizándolo ya más profundamente, más allá de una declaración circunstancial de una persona que está en su mejor momento, entre comillas, en un medio de comunicación. Diego, ¿qué opinas? Para mí es capitalización total de parte de la Nata. La Nata tiene una búsqueda, como dice Ariel, coincido plenamente, y que es la búsqueda permanente del rating y del éxito. Lo está logrando, lo ha logrado, de hecho es la mañana más escuchada a nivel país, Mitre, y tiene que ver con eso, tiene que ver con una búsqueda concreta de cuáles son los mensajes que caen la mayoría. Y también en el marco del análisis de profundo que tenemos que hacer, lamentablemente vivimos una sociedad que por momentos es progresista, sensible, solidaria y no sé qué, pero no deja nunca de ser católica, represora, reprimida, culposa. Y sin lugar a dudas, muchos comunicadores y líderes de opinión en la República Argentina trabajamos, no soy líder de opinión ni mucho menos, pero trabajamos con esa información que tiene que ver con la cuestión estadística de los medios y hasta dónde va la gente, cuáles son los gustos, dónde impactan las cosas, los temas, los intereses. Y por ejemplo, en una de las últimas encuestas que se hizo en la región, que tiene que ver con el censo, sale que en la región Rosario, por ejemplo, hay un 90% de católicos. Vas a la iglesia, le preguntás la cantidad de católicos que hay en estos últimos tiempos y no coincide los números de las pilas, o sea, del arzobispado, con la cantidad poblacional. O sea, en definitiva, coincide la identificación con el ser católico por sobre la cuestión vinculada como cuestión ideológica, que es la cuestión vinculada a lo real, al estar anotado. Eso tiene que ver con cuestiones también de la construcción de las opiniones, y sin lugar a dudas estamos en una sociedad donde el catolicismo, que lo menciono y lo traigo para emparentarlo con la Nata, que tiene mucho que ver con la construcción de las opiniones nuestras desde siempre, hace que empiece a cambiar muchos puntos de ese tipo de pensamiento con el cambio del Papa Francisco. Mezclo todos estos temas porque tienen que ver con la construcción de la búsqueda de ser líder. Y vos fijate que la Nata también habla de religión y sus números son los de la iglesia. Habla con los números de la iglesia para criticar
y, entre comillas, pegarle a, en este caso, el gobierno nacional, Cristina Fernández y todo su equipo. Los números de la Iglesia también indican lo que hablamos recién, Ariel, en producción, de que el programa de ustedes antes tenía 2 horas y decidieron bajarlo a 1 por una cuestión lógica de contenido y de honestidad con los oyentes. O sea, ponían más música o empezaban a sumar otras temáticas que no necesitaban. La sociedad argentina ha crecido, la sociedad argentina ha progresado en cuanto a la construcción de la diversidad de esa opinión, pero sin lugar a dudas que sigue teniendo ese reservorio de derecha, ese reservorio de negritud en cuanto a la opinión general de la gente. Razón por la cual me parece que todo esto es el argumento de por qué La Nata hace esto y tantas otras cosas. Y cierro diciendo, La Nata, para mí y tantos otros, fue un grosso. La Nata fue un constructor del periodismo crítico de la República Argentina, no tanto por crítica, por el diario Crítica, sino porque es el mentor ideólogo de Página 12. Página 12 hoy, La Nata es un sorete y Página 12 sigue siendo al menos uno de los diarios que todas las mañanas, junto a poquitos, leo con ganas, y la idea es de él, y me parece que hay que destacarlo. Al igual que cuando muchos empezamos a decidir una carrera o a formarnos en una búsqueda de hacer periodismo, La Nata con Reinaldo Siete Casas, Loto Biasda, Tenenbaum, estaban en televisión haciendo documentales o mini documentales o informes de televisión, claro. Entonces me parece que también un cambio de aquello. Por eso me parece que es una cuestión entre todo eso, que La Nata en ningún momento hubiera dicho todo lo que está diciendo. Absolutamente. En esa época hubiese pensado absolutamente diferente. Entonces el argumento es todo lo que dije antes. Yo lo que quiero decir, no lo dejamos hacer preguntas, pero lo que quiero decir que La Nata por allí es la imagen que más se destaca en esto que ha pasado, no en esta declaración. En general, me parece a mí, la televisión, los medios masivos tienen el mensaje parecido a La Nata y se observa en distintas manifestaciones esto de castigar permanentemente al que quiere ser o al que es diferente o al que piensa ser diferente o al que se le canta ser como sea. Hoy estaba leyendo esta ficción nueva, Viudas e Hijas de Rock and Roll, que no sé si ayer o antes de ayer, no sé, alguien se refería a la homosexualidad como una enfermedad. Si bien se trata de una ficción en donde uno entiende que es un poco el mundo que se vive a diario, no deja de ser una bajada de línea que se recibe en los distintos hogares. Y como eso, bueno, acá tenemos un caso hace poco tiempo de Giordano, que también cargó duramente en similares características a las de La Nata, con el tema de Flor de la B, precisamente, que es un poco la estigmatización para dar y para pegar permanentemente. Es otro mensaje y otra bajada de línea que se hacen fundamentalmente de muchos medios masivos con gran presencia de público y que permanentemente envían este mensajes. El caso de Giordano, afortunadamente intervino el APSCA, como creo que pasa con La Nata, aunque no sé allá qué va a pasar. El APSCA se encarga en estas circunstancias, no de castigar, porque sería lo peor, pero por lo menos, pero hay una sanción, no por lo menos, de concientizar. Por parte de la Defensoría del Público. En realidad la sanción es que se retracte, creo que es, o sacar un programa para retractarse. Son 3 puntos. Sí, pero el fin no es el castigo. Eso no, obviamente. El fin es concientizarlo sobre el mensaje que se brinda desde los medios masivos de comunicación, siendo conscientes, primero de todo, por sobre todo esto que estamos diciendo, que hay una ley. Entonces no podemos violar o ir por encima de esa ley. A partir de allí todo lo demás. Y en el marco de esto de que no es sanción, me parece que está bueno que lo marquemos. Son 3 puntos que sí son una sanción, Ariel, no una sanción educativa, honoraria. No, pero me parece no es el fin. Es decir, monetaria. Porque ¿qué pasa acá? Digo, vos no podés, y está bien que sea así, no podés obligarlo a que piense distinto. Claro. Digamos, por eso el tono de la sanción, ¿cuál es? Que se retracte públicamente, o sea, que salga en su propio medio de comunicación y que públicamente diga que no es lo que estamos debatiendo nosotros, que se fue al carajo. El otro punto, que le dé el mismo tiempo que le dio a lo que dijo, y que lo diga pero como corresponde, o con una persona que decida, el ofendido o ofendida, al aire, o en el diario o en la tele. Y el otro punto, que haga un curso o taller de capacitación en relación a la diversidad de género y demás. Lo cual sin dudas que es una sanción, pero tiene también el concepto filosófico
que vos estás planteando, porque si no así jugaría la cuestión civil y debería haber una cuestión monetaria para el dañado, damnificado, herido, barrada en todos los casos. Y bueno, me parece que ese es el punto. Sí, lo interesante de esto también es que a pesar de que a veces se piense que no, la Defensoría del Público, digamos que es el órgano que está desde el AFCA, no puede actuar por oficio. Entonces, en realidad, cuando se llega a cierta cantidad de denuncias es cuando interviene. Y lo que estuvo bueno también fue eso, ¿no? Que muchos organismos, más allá de las organizaciones típicas, digamos, LGBT y demás, que salieron a hacer su descargo, hubo cerca de 150.000 denuncias, una cosa así, digamos. Entonces ahí es cuando la Defensoría pudo actuar. De hecho, nuestro productor fue uno de los que recibió, digamos, la carta por la denuncia realizada y demás. Así que nada, vimos que es un órgano que por suerte está funcionando bien y bueno, realiza este tipo de medidas que a veces nos preguntamos para qué está funcionando la Defensoría del Público o cuál es, digamos, el órgano de actividad que realiza. Y bueno, parece que estamos viendo una de las pequeñas medidas que está realizando, que está bueno también. También lo que queríamos preguntarles de otro modo es, sin nombrar medios particularmente o no, digamos, en su experiencia personal, digamos, no sé si les ha tocado cubrir puntualmente cuestiones de género, pero que han vivido también adentro de los medios, ¿no? Más allá de los discursos en sí de Radio Pasillo y demás, desde las bajadas editoriales generalmente que son tan duras en todos los medios, independientemente de la ideología que fuese. ¿Qué les ha pasado también desde su experiencia, ¿no? A la hora de cubrir ciertas temáticas? Sobre todo, digamos, aplicado a lo de género, pero no sé si han tenido que cubrirlo. Sí, aplicado a lo de género. En general, a mí me ha pasado que se trata de no cubrir el tema vinculado con el género. Por ejemplo, a mí me costaba muchísimo poder hacer la cobertura de alguna nota vinculada con cuestiones de género o diversidad sexual. En la experiencia mía hablo, la verdad que es muy poco el interés por el cual se pretende cubrir eso. A partir de allí es difícil, es una pelea constante para tratar de difundir algo de lo que pasa en esta materia. Y lo que yo observaba así en el ambiente, ¿no?, es absolutamente fuera de micrófono declaraciones muy parecidas a las de la Nata por parte de los encargados, de nuestros productores, de nuestros jefes, y la verdad que vos decís, estamos fuera de micrófono. Pero a partir de escuchar eso fuera de micrófono, eso se traslada tarde o temprano después en el producto final, cuando esa persona tiene que dirigir qué va y qué no va. Claro. Entonces es constante esto. Pero también me parece que forma parte un poco de lo que es gran parte de la sociedad. Como decía Diego, una sociedad tan estructurada en donde se escucha permanentemente este tipo de declaraciones. Me parece que se ha hecho mucho, pero hay que dar tiempo para poder cambiar un poco todo esto. La diferencia es que quienes opinan desde un medio tienen un medio que manejan, y el mensaje llega masivamente, genera ideas, genera tendencia, que es un poco lo que decía antes. En los medios que trabajo y que trabajé nunca tuve inconvenientes de tratar el tema. O sea, siempre estuvo la agenda abierta para trabajarlo con los equipos con los que trabajo, que son diría los mismos de muchísimos años, y de hecho han acompañado, hemos acompañado lo que fue el relato del avance, de los reconocimientos de los derechos de las minorías en todo sentido de los últimos años. No sé, por ejemplo, el matrimonio, contaban que había muchas historias del tratamiento del matrimonio igualitario, de la ley de diversidad de género, con lo que fue el tratamiento del divorcio en los 80. Entonces nos contaban los compañeros que laburaban en los 80, yo no señalé a nadie. ¿Qué pasaba? Nada, que se podía comparar, ¿no? El tema de la repercusión. La repercusión y lo que vos estás contando, de que al aire se dice una cosa que es lo políticamente correcto, y atrás es una lucha. Bueno, en este caso a mí me ha pasado de que he tenido compañeros, no sé si progresistas o qué cosa, un poco locos, pero que han acompañado el avance de la sociedad. Quiero decir, la sociedad en el Congreso ha avalado el divorcio en los 80, el matrimonio igualitario en el 2000 y también en el 2000 lo que fue la identidad de género. Pero todos fueron obstáculos por superar. Muy totalmente. Difíciles de superar. De muchos años de militancia. De muchos años de militancia, de construir un mensaje diferente en medio de medios absolutamente estructurados con lo que decías vos.
Y lo que encuentro es esto, que quien está trabajando en medio masivo, hay una cuestión de que el análisis mediático de la cocina del medio, que es con lo que hablamos antes, el cómo construimos la agenda setting, cómo construimos esa agenda de información de esta radio, la 8, la 2, la 3, la Capital o el Ciudadano o el Rosario, los 2 o los 4 canales de tele de la ciudad. Y tiene que ver con eso que hablamos antes, el tema de los intereses de la mayoría, el trabajar con los indicadores. Ahora, y ahí viene el que la diversidad sexual no es un tema que pegue ni pique primero. Sin dudas. Ahora, en relación a esto que recién decían, y sobre la construcción de este mensaje, ¿no?, que tenemos que hacer periodistas y comunicadores cuando vamos a elaborar una noticia, cuando vamos a elaborar un informe, hubo como una decisión histórica, ¿no?, entre quienes hacían una carrera de formación en cuestiones de género. La podemos nombrar a nuestra compañera Sonia Tesa, ¿no?, que hizo una suerte de especialización, ¿no?, en la cobertura y de formación también en lo que tiene que ver con cuestiones, diríamos, académicas, que se fueron colando, ¿no?, después en el mensaje mediático y se hicieron populares. ¿Creen ustedes que en los periodistas y comunicadores de la ciudad falta una instancia de formación para poder abordar con mayor profesionalismo cuando les toca cubrir estos temas? Sí, pero me parece que si vos tenés una persona que parte de pensar que una persona es hombre porque tiene pito y el resto no, y etcétera, y parte de esa base tan básica, pero además tan increíble, pero bueno, existe. Es muy difícil que vos después lo llames para darle un curso de concientización, porque la raíz es lo que está fallando. Claro. Por eso digo, vos lo llamás a Giordano, por ejemplo, a una charla de estas, y evidentemente va a costar mucho que él pueda entender cómo es todo esto. Claro. Entonces, me parece que el concepto pasa por una renovación de quienes tienen a su cargo la construcción en los medios. Claro. Y eso me parece que lleva su tiempo. Como dice Diego, él se encontró con un grupo de trabajo que puede ser absolutamente distinto al que me encontré yo, que no sé si pasa tanto por edades, pero tiene algo que ver con las edades, y que permiten trabajar, como el caso sobre la diversidad de temas, y como el caso mío, que me cuesta mucho. Sin dudas. Son 7:37, creo que tenemos que hacer un corte muy pequeño, que tenemos una tanda publicitaria, pero estamos con Diego Fiori, estamos con Ariel Bulsico y tal vez con algún invitado más hablando sobre género, diversidad y los medios de comunicación en la ciudad de Rosario. Ya venimos. Mi nena me ha dicho que ha visto un travesti adentro de la escuela. Ay, Úrsula, se veía venir. Yo te dije que te tenías que vestir de forma más femenina, Úrsula. Los chicos te confunden, querida. Yo no te lo quería decir, pero yo misma el otro día voy por el patio y te veo y te confundí. Pareces Federico Lupi en Hombres de Ley. Pasa en las mejores familias, transmitiendo la cultura. Pasa en las mejores familias, estamos en Nacional Rosario. Nos queda muy poquito de programa, la verdad que con esta conversación tan interesante que hemos abierto hoy en el programa, los minutos se pasan volando. Rápido, vamos a hacer 2 invitaciones para los que nos estén escuchando. Saben ustedes que si vienen a salir el fin de semana a Rosario, tenemos muchos oyentes del interior y también de la ciudad de Rosario, por supuesto. ¿A dónde tienen que ir a mover las cachas, José? Obviamente a la Prida 847, que es el refugio, nuestro bar querido, que hoy voy a hacer bastante serio el temita de la invitación, porque se cumple un año del fallecimiento de Las Salas, que yo en realidad no sé si llegué a conocerla, pero bueno, una transformista histórica de la ciudad, muy querida además, muy querida, Marcelo Salas, que el año pasado falleció, y entonces la pucha de Virginia Celeste y demás en el refugio van a hacer cuadros que eran de ella, así que a partir de las 12 de la noche ya se pueden acercar a la Prida 847. Bueno, y hoy en un ratito nada más nos vamos a ir a celebrar el cumpleaños de Chabela Bar, que está ahí en Ceballos y Ayacucho. Amalia, Estela y compañía, sé que hay más gente laburando en el bar. Están cumpliendo, ¿cuánto? 2 años, 2 años de trabajo, Chabela. 3 años, así que vamos a estar soplando velitas con nuestras compañeras. El bar más lesbiano de la ciudad tiene unas vidrieras impresionantes, así que ahí nadie se queda dentro del closet. Cuando vas a Chabela es imposible. Se va
Caballo hacia Ayacucho, te tomás un cafecito, comés bien. La verdad es que se la pasa muy bien en Chabela. José, rapidito, tenemos algunos mensajes. A ver. Carlita Ojeda, referente transhistórica también de la ciudad, que dice: saludos a todos los oyentes de Pasan las Mejores. Estoy totalmente de acuerdo que haya una sanción para todos los comunicadores que discriminan de esta forma, como lo han hecho con Florencia. Si no, esto va a seguir pasando. No siguen respetando la ley de identidad de género y todo el trabajo del colectivo LGBT, y las organizaciones quedan en la nada. En cuanto al avance cultural, claro, queda en la nada en cuanto al avance cultural, de alguna manera va a seguir pasando y van a informar diciendo lo que les plazca, que se le venga en ganas. Vamos a sumar a una compañera a esta mesa de discusión, de charla. En realidad es una conversación, a nuestra compañera Laurita Gince, que la habíamos invitado para el piso, pero bueno, por cuestiones lógicas de laburo la tenemos en la línea telefónica. Ella es redactora, periodista del diario El Ciudadano de la Ciudad, y además es una de las que ha hecho un trabajo muy interesante de cobertura de todas las actividades, sobre todo de la comunidad trans en Rosario, pero ha seguido de cerca todos los temas de género y diversidad. Laurita, ¿cómo estás? Te saludamos en Pasan las Mejores Familias. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, la verdad que estamos en una discusión bastante profunda, ¿no?, sobre aquellos abordajes que hacemos los periodistas sobre los temas de género y diversidad. Queríamos que nos cuentes brevemente cuál es tu experiencia, ¿no?, como periodista desde El Ciudadano en la cobertura de los temas de género, pensando también en la coyuntura actual y en todas las declaraciones homofóbicas o transfóbicas que por ahí tenemos que escuchar y salir a contestar. Sí, bueno, yo... no sé, como se ve reflejado en mi trabajo, nunca tuve problemas en el diario. A lo mejor son cuestiones de agendas que comen a cuestiones de género, porque bueno, se decide que algunas cosas tienen más prioridad que otras, pero salvo por esas cosas yo no tuve nunca ningún problema para publicar, para proponer una nota, para darle opinión y contar historias de todo tipo. Yo entiendo que a lo mejor no es un diario tan grande ni que tenga tanto peso político como otros en Rosario, y que eso también nos da más libertad para trabajar. Sin dudas, pero también hay toda una cuestión ahí de lo que veníamos charlando. Tenemos dos invitados en la mesa que te están escuchando, Diego Fiori y Ariel Bulsico, que charlamos sobre cómo es esta cuestión de poder poner también dentro de la agenda de un medio la discusión sobre estos temas, y además hacerlo con una visión progresista, digamos, o al menos de respeto hacia las cuestiones de identidad y de sexualidad. Sí, yo no sé cuál es la experiencia de los chicos, pero mi experiencia es que es a fuerza de presionar y proponer y llevar temas y llevar ideas, y bueno, tiene que ver con la formación del periodista y las repercusiones que van teniendo esas notas, ¿no? Si, por ejemplo, la primera nota que yo hacía sobre género me repudiaban en todos lados o no tenía ningún tipo de alcance, probablemente no hubiera pasado de esta cadena de notas que fueron surgiendo. Claro. Me parece que principalmente para los periodistas que nos interesamos en el tema es una cuestión de insistencia para imponerlo. Claro. No hay otra. Yo creo que también el desafío es generar periodistas que estén interesados y que tengan conciencia en eso, ¿no? Que nuestra formación tiene mucho que ver en este tema. Laura, te mandamos un beso grande, gracias por sumarte a esta mesa de debate, aunque sea telefónico. Bueno, les mando un saludo y perdón por no haber estado ahí, pero bueno, estoy acá en la redacción con la edición de mañana. Gracias, te mandamos un beso grande. Chao. Laurita Gince, periodista del diario El Ciudadano, que se sumaba también un poco a esta charla que estamos teniendo con los compañeros. Bueno, había un punto que coincido con, o que coincidimos, mejor dicho, en el transcurso del trabajo de los últimos años con, bueno, en este caso con Laura trabajando en El Ciudadano, con lo que planteaba, o sea, me sentí identificado con ese correr del hacer periodismo en la ciudad de Rosario en los últimos años, que no hay un tapón, o sea, una cuestión de discriminación, pero sí de minimizar el tema o contraponerlo con otros temas de la agenda local que son de mayor volumen, claro, o de mayores intereses, y queda siempre afuera, ¿no? Creo que ese termina siendo el denominador de por qué es poco tratado el tema género, o mal tratado por la cuestión capacidad. Claro.
Sí. De todos modos, eso de poner siempre un tapón, porque siempre hay un tapón para poner, hace que el tema no salga. En consecuencia, se logra el fin de quienes pretenden de no hablar de eso. Sin duda. Entonces, el tapón siempre existe, siempre hay una excusa para decir esto es más importante que. Sí, también yo creo que todos tenemos la misma formación en realidad, porque todas las escuelas de periodismo y de comunicación creo que tenemos más o menos todos el mismo perfil, salvo algunas excepciones, digamos, que están modificando sus planes de estudio y demás a una mirada mucho más comunitaria o mucho más humanitaria en realidad, más que comunicacional. Pero también lo que pasa a la hora de pensar la agenda setting, como siempre decimos, es esta cuestión de pensar, como decía Diego, también lo que más pega a la gente, lo que más la gente está esperando que digamos, ¿no? Y también tampoco tenemos nosotros un cambio de paradigma profesional de decir, bueno, esto hay que decirlo sí o sí, por más que la gente no lo quiera escuchar. Lo que está diciendo José es clave. Le voy a saludar al director de LRA5 Radio Nacional Rosario, Jorge Ramírez, que lo tenemos ahí en la línea telefónica y se suma un poco también a este debate que estamos haciendo hoy en Pasan las Mejores Familias. Él también en su momento fue uno de los que apostó, ¿no? Y tomó como decisión editorial que Radio Nacional Rosario tenga un programa que es justamente Pasan las Mejores Familias, pero que también ahora es La Noche Impertinente, sumar espacios específicos para discutir diversidad, género. Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Martín? ¿Cómo le va a la gente que está en el piso, a Diego y a Ariel también y a José? Bueno, no sé si pudiste escuchar un poquito el debate que venimos llevando adelante en el programa, la posición de nuestros colegas, pero un poco lo decíamos, ¿no? Esta cuestión de decidir también editorialmente que un medio incorpore a su programación el abordaje de los temas de género y que eso sea una política de comunicación dentro de la radio. Sí, obviamente en mi caso, distinto a lo de Ariel, lo de Diego, de Laurita Gince, que han sido laburantes de los medios de comunicación, que son laburantes de los medios de comunicación. Yo estoy a cargo de una gestión. Yo lo que hice fue poner como eje de mi gestión, uno de los puntos como eje de la gestión ha sido el tema de género, el tema de la sexualidad. Los otros son conocidos hasta posiciones ideológicas, progresistas, si queremos llamarlo o no, pero digo, bueno, yo lo puse como eje y traté de darle forma. No es fácil. Yo lo estaba escuchando recién, creo que era Diego, a Ariel le conozco mucho más la voz, a Diego debe ser bastante más joven que yo, entonces no le reconocí la voz, pero digo, estos tapones que hablaban y todo lo demás, y también escuchaba que Laura dice que nunca tuvo problemas, y es cierto, es posible que todo eso sea así, pero muchas veces pasa que nuestros mismos colegas, y ya me pongo del lado de periodista, que soy periodista, muchas veces no solo que minimizan, sino que además son ellos el tapón. Muchas veces nuestros propios colegas son el tapón para no tratar estos temas que son tan importantes, que por lo menos tienen que formar parte de la agenda sí o sí. Sin dudas. No sé si alguno le quiere hacer una pregunta, Jorge. En relación a lo que está diciendo Jorge, Diego Fieri te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va, Diego? Vos sabés que muchas veces también me quedé pensando mientras estabas charlando y por el transcurso del programa que empieza a jugar duro en el tema de la definición de los temas y de qué se habla el ego de los periodistas. El ser famoso también significa hablarle a una gran mayoría. Y ahí volvemos a lo que decíamos al principio del programa. ¿Qué le interesa a la gente? ¿Qué le pasa por la cabeza a la sociedad que no dejamos de tener? Todos esos parámetros y atisbos católicos de control, de la culpa, del sexo que hace 2000 años se viene definiendo de una manera y que el cambio hace muy poco existe. Y nada, me quedé pensando en eso, ¿no? Que también... Coincido totalmente, digo, porque además muchos de estos famosos que vos decís, el ego de cada uno, posiblemente en una mesa, en un asado, se hable muy abiertamente y reitero con la palabra progresista, de posiciones determinadas, de avanzada con respecto a algunos temas, pero cuando están al aire, principalmente, posiblemente a la gente de gráfico no le pase tanto, pero digo, a la gente de televisión, a la gente de radio le pasa más seguido, no forman parte de su agenda. Estos temas no forman parte de esa agenda porque supuestamente para ellos no son la mayoría, entonces también supuestamente no le interesan a tantos. No es el caso de la radio. Bueno, la radio se abrió para eso específicamente. Voy sumando desde que empezamos y sigo apostando con esto y creo que rinde sus frutos.
yo creo que mucha gente se suma, porque la cuestión es sumar voces, no acallar. Jorge, te agradecemos este ratito de charla con el programa, gracias. No, gracias a ustedes, un abrazo a Ariel también que está por ahí. Chao Jorge, gracias a vos, estás escuchando. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, ahí estaba Jorge Ramírez, el director de la radio, también sumándose un poco a este debate. Se nos ha ido prácticamente el programa, nos quedan 2 minutos, simplemente que se nos fue el programa, Ariel. Claro. Viste, eso por achicar de 2 horas a 1. Claro. 1 minuto a cada uno para que nos hagan su cierre y las conclusiones de aquello que les ha quedado por ahí por decir. Pueden ser dos. O pueden ser cortito, me parece, porque ya dijimos bastante. A mí me parece que la construcción pasa por no castigar. No estoy de acuerdo con esto de castigar al que emite una opinión, porque en definitiva es lo que pretendemos quienes queremos difundir todo esto, es no al castigo, no a censurar, no a cargar con el otro para olvidarnos de lo que nos pasa a nosotros. Me parece que es toda una cuestión de tiempo, que tenemos que dar tiempo, que lo de la ley ha sido muy importante, hay avances muy importantes, lo de las leyes, porque son varias, que todo pasa por construir todos los días, los que estamos en los medios, ir cambiando este mensaje tan tradicional de la bajada de línea siempre igual, y lo digo en estos temas y en otros temas en donde cuesta muchísimo hablar, que programas como estos me parece que con el tiempo tienen que ir generándose en otros medios, porque no es casualidad que haya muy pocos programas también que hablan de la diversidad, del género, así que me parece que la construcción pasa por trabajar desde el lugar que ocupamos, tan importante en los medios, cada día, para que esto vaya cambiando y el mensaje vaya siendo distinto. Me parece que estamos avanzando mucho, pero todo lleva su tiempo. Creo que la clave está en nosotros, los oyentes y quienes trabajamos también en los medios. Y tiene que ver con una clave de responsabilidad, la responsabilidad de exigirle al medio de comunicación que no reprima lo que pasa en la ciudad. En tanto y en cuanto no se hablen de temas X, hace que esa sociedad esté omitiendo o no sabiendo qué es lo que está sucediendo, y ahí sin dudas hay que ser muy duro y crítico con ese periodismo que oculta. Un periodismo que es el que hasta ahora también ha sido el de las gran mayorías. No es el caso de La Nata, porque La Nata lo está haciendo ahora para tener su propio rating, y creo que ese rating va a ser momentáneo, porque en tanto y en cuanto el cerebro de La Nata vuelva a ser La Nata de siempre, va a volver a tener el público poquito que siempre lo siguió, que son pocos, porque la sociedad no ha cambiado. Lo que sí está claro, y con esto termino, que entrevisté en Radio Universidad al mediodía hace poco al padre Joaquín Núñez, que dentro de poco tiempo, en 15 días, se reúne con el Papa en el Vaticano. La agenda del padre Joaquín es el celibato, aceptar a los homosexuales en la iglesia, o sea, una amplitud en la Iglesia Católica que nunca hubiéramos imaginado hace 10 años atrás, y mucho menos si empezamos a galopar más atrás todavía. Entonces, en definitiva, el anacronismo de muchos periodistas hay que tenerlo siempre en cuenta, porque sin lugar a dudas muchas veces es sinónimo de capitalización. En rating, en ego, en dinero, lo que fuere. Y creo que por ahí va más o menos esa síntesis, o sea, hasta la iglesia está cambiando. Diego, Ariel, gracias a los dos por haber estado. Tenemos un mensaje acá que nos manda nuestra compañera y amiga Michelle, que dice: besos para todes, y uno en especial para Laura. Dice: desde nuestra experiencia siempre tuvimos el acompañamiento de algunos medios, como es el caso de Laura y otros, pero también es cierto que muchos medios fueron cómplices de invisibilizar problemas reales de las compañeras. Este mensaje lo manda Michelle Mendoza, que es una referente de la comunidad trans en Rosario, ¿no? La que ha salido a denunciar persecuciones policiales, maltratos, etcétera, etcétera. Discriminación, claro. Discriminación. Llegamos al final de este Pasan las Mejores Familias, que siempre es tan grato compartir con todos los oyentes que tiene Nacional aquí en Rosario y también en la región, porque sabemos que hay oyentes que nos escuchan en los pueblos y que se suman no solamente los sábados, sino en la programación general, pero especialmente los sábados. Así que un beso para todos, y volveremos el próximo sábado para seguir abriendo espacios de debate, como siempre aquí en la radio pública.
pública. José, gracias. Gracias a usted, patrón, y gracias, bueno, obviamente a nuestros invitados por haber venido hasta aquí. Luciano Musetta y Leandro Bartisevic laburaron en la producción. Hasta la semana que viene. Chao. ¿Qué pasa cuando pasa lo que pasa? ¿Qué pasa cuando pasa?